avanzando en el estudio de lo que hemos llamado pilares de nuestra fe, los rudimentos de Cristo, como menciona el escritor de Hebreos. Y estamos en un segundo grupo. Hemos seguido el bosquejo que nos dejó el autor de Hebreos allí en el capítulo 16, y estamos ahí en la parte donde se habla de las ceremonias que nos ayudan a identificar esos primeros pasos de la fe. Y específicamente hemos estado tratando de profundizar acerca del bautismo. El bautismo. Comenzamos el miércoles pasado tratando de ampliar nuestra comprensión precisamente sobre este acto sacramental, porque así se conoce, ¿cierto? Pero ojo, lo que queremos es tratar de mirar en la Escritura el significado esencial del bautismo, pero también conocer qué dice la Escritura sobre la ceremonia ritual. Me explico. El bautismo es un símbolo, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos en una ceremonia del bautismo es como cuando, bueno, vamos a hablar más adelante, pero cuando tomamos la Santa Cena, ¿cierto? Tenemos ahí el pan, tenemos la copa. Estos elementos son simbólicos de una poderosa verdad espiritual. Lo que sucede con el bautismo es lo mismo. Tenemos el símbolo de una verdad gloriosa que es la que queremos descubrir realmente cuál es el verdadero significado del bautismo cristiano y lo que significa también el acto ceremonial. Esto es algo como descubrir la esencia detrás del simbolismo. Ahora, el referente, el antecedente más cercano que tenemos del bautismo cristiano, y esto lo vimos el miércoles pasado, es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Y es bien interesante, aunque el bautismo de Juan se registra en el Nuevo Testamento, hace parte del Antiguo Pacto. Porque recuerde, el Nuevo Pacto es inaugurado en Cristo, pero en su muerte y su resurrección. ¿Sí? Cuando se sella con su muerte y se inaugura con su resurrección la dimensión del nuevo pacto. Así que estas son dos cosas que hay que en nuestra Biblia, a partir de Mateo comienza el Nuevo Testamento, pero el nuevo pacto comienza después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ojo con eso, el bautismo de Juan está en el Nuevo Testamento, pero hace parte del Antiguo Pacto. Porque precisamente Juan es la última figura profética que Dios levantó antes de la manifestación de su Hijo. Juan es el último de los profetas. Recuerde, todos los profetas anuncian que Cristo vendría. El último que lo hizo fue Juan. Y fue el que disfrutó el privilegio, además de anunciarlo, de verlo. Todos los demás antes de Juan lo anunciaron. Solo Juan pudo verlo. Y por eso estamos tratando de recoger los elementos espirituales detrás del evento ceremonial. Ojo, durante esta charla voy a recurrentemente mencionar esas dos expresiones, ¿no? Los elementos espirituales y el evento ceremonial. El evento ceremonial es el que hacemos cuando vamos y estamos todos ahí, viene la familia y tenemos en un bautisterio. Ese es el evento ceremonial. Pero lo realmente trascendentales son los eventos espirituales que se dan en el bautismo. Y ahora, lo que vamos a hacer más adelante es conectar esto con lo que las epístolas nos dicen sobre el bautismo. Quiero aprovechar para resumir rápidamente aquello con lo que terminamos el miércoles pasado. Recuerda que yo les dije que hay algunos elementos tradicionales que el bautismo de Juan le ha heredado al bautismo cristiano. Y digo tradicionales, ¿por qué? Porque los tomamos del bautismo de Juan sin ni siquiera preguntarnos qué verdad espiritual hay detrás de ellos, si son sombra de una verdad más profunda.
y sencillamente les hicimos el paso así sin hacer, esto se conoce como el puente hermenéutico, ¿cierto? Esta acción del antiguo pacto que representa en el nuevo pacto. Pero hay algunos elementos tradicionales y mencionamos, creo que tres. Sí, tres. Dijimos, por ejemplo, el agua, ¿no? En la concepción del bautismo cristiano, el agua es céntrica. Y por favor, no estoy diciendo que es que no se debe hacer en agua. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el agua es tan céntrica, pero nota que el mismo Juan parece quitarle protagonismo al agua en el evento que vendría después. Nota lo que él dice. Ahí dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, y esto, él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Sí? Juan no está diciendo no va a ser en agua. No, lo que está diciendo es que en mi bautismo la clave es el agua. En el bautismo que viene, ¿la clave cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces nota, en el bautismo cristiano el agua es, incluso decimos, tiene que ser de tal forma, no sé qué, y esto y lo otro. Pero el agua es un elemento que heredamos del bautismo de Juan. ¿Sí? Entonces dejémoslo ahí. Más adelante vamos a retomar esto. La otra cosa es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Juan bautizaba en el desierto y predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En el bautismo de Juan, el acto mismo era una expresión de arrepentimiento. O sea, sumergirse, o bueno, porque esa es otra cosa que damos por sentado, que como era en el Jordán, Juan bautizaba por inmersión, pero en ninguna parte dice. Bueno, uno supone que era en el Jordán y esto, pero pues el texto realmente no lo dice, pero bueno, supongamos que fue así, ¿cierto? Pero el acto mismo de bautizarse en el Jordán era una expresión de arrepentimiento. Pero en el bautismo cristiano, el arrepentimiento es algo que precede la acción. No es que yo me arrepiento al bautizarme, es que yo me arrepiento para bautizarme. ¿Ves la diferencia? Repito, en el bautismo de Juan, el bautismo expresa el arrepentimiento. En el bautismo cristiano, el arrepentimiento precede al bautismo. Precede al bautismo. No nos bautizamos para arrepentimiento, nos bautizamos porque nos hemos arrepentido. ¿Ves? La tercera cosa es un cambio como resultado de, o sea, y note que enfatizaban, Juan dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí la idea es que la evidencia del cambio me lleva a bautizarme. En el bautismo cristiano, el mismo bautismo ya es una evidencia de cambio. Otra vez. La evidencia del cambio me lleva a bautizarme. Porque Juan les dice, ustedes vienen a bautizarse. No, primero hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cuando los hagan, entonces vienen y se bautizan. En el bautismo cristiano, el mismo bautismo ya es una evidencia de cambio. Ya es una evidencia de cambio. Entonces, pero recuerda que identificamos tres connotaciones que tiene el bautismo cristiano que vienen del bautismo de Juan y que pocas veces se enfatizan. Entonces, hablamos de tres elementos que el bautismo cristiano heredó del bautismo de Juan sin ni siquiera como prestarle atención. Pero hay tres cosas que el bautismo de Juan tiene y que en el bautismo cristiano no les damos la suficiente atención. Uno de ellos es, mencionamos, la palabra. Recuerda, Juan estaba en el Jordán predicando y bautizaba también. Es interesante que a Juan se le conoce como el bautista. Pero Juan antes de bautizar era predicador. Debería ser Juan el predicador. No, se le conoce como el bautista. Porque la historia se ha centrado en su rol
frente al bautismo. Pero Juan era un predicador. Juan predicó. Él preparó a la gente para la llegada del Mesías a través de la predicación, ¿no? Y predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el bautismo no es un acto ceremonial, no es un ritual religioso, es la identificación con un mensaje. La identificación con un mensaje. En el bautismo de Juan la predicación era clave, la palabra era clave. Necesitamos que el bautismo cristiano, la palabra, vuelva a ser clave, ¿sí? Porque tú no participas en una ceremonia más, tú tienes una conexión viva con la palabra, con la palabra. El segundo elemento que el bautismo de Juan tiene y que casi no le damos importancia en el bautismo cristiano es el protagonismo del Espíritu Santo. Juan lo dijo: yo los bautizo en agua, pero el que viene, mejor dicho, ese los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. La relación con el Espíritu es más protagónica que la relación con el agua. Es más, hoy incluso hemos dicho: bueno, primero te bautizas en agua y después organizamos algo para que sea bautizado en el Espíritu. Yo no sé. Es más, te dije el miércoles pasado, da la impresión que en la ceremonia de bautismo de Jesús el Espíritu desciende para quitarle a eso el manto ritual y revestirlo de naturaleza espiritual. El bautismo no es un acto ritual, es un evento espiritual. Y la tercera cosa es que el tercer elemento que les mencioné, que nos regala el bautismo de Juan, pero que casi no se enfatiza en el bautismo cristiano, es la afirmación de la identidad. En el bautismo somos afirmados en nuestra identidad. El Dios se asoma desde los cielos y dice: ese es mi Hijo amado. El bautismo no lo hizo mi hijo, Él es mi Hijo amado, y en Él me complazco. Lo que sucedió en el Jordán fue el primer testimonio público de la divinidad del Hijo. Y ojo con esto: aunque la ceremonia la presidió Juan, la voz que se oyó fuera del Padre. Nota, al final del bautismo de Jesús, casi que todo lo que Juan hizo quedó en un segundo plano. El Espíritu Santo desciende, el Padre se asoma y deja oír su voz y declara su complacencia en el Hijo. Ahí está la clave. Ahora, les dije el miércoles pasado que hoy nos íbamos a centrar un poquito en lo que es el bautismo de Jesús, lo que sucedió ahí cuando Él llega al Jordán, ¿cierto? Y quiero que miremos con un poco más de detalles lo que ocurrió con el Señor. La primera cosa que es importante aclarar, esta aclaración es bien interesante. Yo les confieso algo, vea, yo nunca lo había visto de esa forma, y ahora en este estudio como que yo, escuchen, ¿por qué nosotros casi que todos los elementos con los que diseñamos nuestro bautismo cristiano, decimos: no es el bautismo de Juan, es el bautismo de Jesús? Pero escuche esto: Jesús se bautiza en el bautismo de Juan. Jesús se bautizó fue en el bautismo de Juan. Y aunque algunos parámetros de ese bautismo no operaban para Jesús, por ejemplo, ese era un bautismo para arrepentimiento, ese era un bautismo para confesión de pecados, y eso no operaba para Jesús. Pero otra vez, la definición, la importancia, la trascendencia del bautismo cristiano la hemos tomado de ese evento. Pero reitero, Jesús se bautizó en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Juan anticipó que después de él, Jesús los bautizaría. Entonces, ojo,
Aquí este detalle es importante. Tenemos el bautismo de Juan como el primer y más importante antecedente tipo del bautismo cristiano. ¿Sí? El bautismo de Juan. Entonces, cuando Juan dice, después de mí viene uno, aquí no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, él los bautizará. O sea, Juan está diciendo, ojo con mi bautismo, bautícense, arrepiéntanse y todo lo demás, pero pilas. Lo importante es el bautismo que viene después. Entonces uno diría, por eso, el de Jesús, el que hizo en el Jordán. No. Es que ese bautismo no lo hizo Jesús, lo presidió Juan. ¿Sí me voy a entender? O sea, Juan se bautizó en el bautismo de Juan. Entonces uno diría, entonces Jesús comenzó a bautizar después. No, el mismo evangelio nos aclara ahí en Juan capítulo 4. Dice que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y Juan nos aclara, aunque Jesús, ¿qué? No bautizaba, sino sus discípulos. O sea, Jesús nunca bautizó. Jesús no bautizó. Entonces, si Juan está diciendo, ojo, yo estoy bautizando ahora en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno, él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces dice, entonces los bautismos que Jesús hizo después. No, pero no hizo ninguno. El texto nos lo aclara. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Ahora, eran los discípulos de Jesús los que bautizaban. Y esto es comprensible. ¿Por qué? Porque la mayoría de los discípulos de Jesús primero fueron discípulos ¿de quién? De Juan. Entonces, ellos veían cómo de alguna manera Juan le dio otro carácter a ese bautismo de prosélitos. Entonces ya estos vienen ahora a ser discípulos de Jesús. Señor, y como Jesús no los bautizaba, pues ven que los bautizamos nosotros. Y ellos lo bautizaban, ahora son discípulos de Jesús. ¿Ves lo que te quiero enfatizar? El bautismo de Juan es el principal antecedente del bautismo cristiano. Pero no es el bautismo que ocurrió con Jesús. Es el que Jesús propicia por el Espíritu. Pero bueno, igual, nuestro gran desafío frente a los eventos del antiguo pacto, escuche, no es tratar de replicarlos en el nuevo, no. Es tratar de ver cuál es el significado espiritual que esconden para poder abrazarlo ahora en el nuevo pacto. Entonces, vamos a mirar el bautismo de Jesús. Ahí a partir del verso 13, estamos en Mateo 3, ¿recuerda? Entonces a partir del verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Jesús se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Juan le respondió, pero Jesús le respondió, tengo trocado los dos nombres. Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ojo, Juan surge en el escenario nacional como el cumplimiento de una señal profética anticipada por Isaías. Eso está ya en Isaías 43. Lo que Mateo cita ahí en el 3:3. Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo,
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, cuando Isaías citó eso, ¿a quién se estaba refiriendo? A Juan. O sea, Juan aparece como una señal profética de algo que había anticipado por lo menos 600 años atrás el profeta Isaías. ¿Sí? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nota, Juan aparece como señal profética. Pero Jesús llega al Jordán en cumplimiento de una palabra profética declarada por Juan. ¿Sí? El 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan es la señal profética anunciada por Isaías, y ahora aparece Jesús como la manifestación profética de lo anunciado por Juan. Entonces, Juan les anuncia a todos sus discípulos y a los que acuden a escucharle que pronto vendrá el que es, el duro, el Mesías. Yo soy el que vine a preparar el camino nomás, pero ya viene, ya viene. Juan está presentando el reino en sociedad. El reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey ya está por ahí, ya viene. Ahora, yo pienso que Juan debió haber tenido algún nivel de sorpresa cuando el que él anuncia se aparece. Juan comienza a decir: vengan a bautizarse. Y de pronto, el mismo que él anunció aparece respondiendo a ese llamado. Y es aquí donde quiero que juntos, si me permiten la expresión, escarbemos algunas verdades de este bautismo que están ahí como escondidas y que están anticipando otro bautismo. Y por favor, quiero invitarle en los próximos minutos a que no piense en el acto ceremonial. No piense en el acto ceremonial. El bautismo de Juan está anticipando otro bautismo, pero no otro bautismo en el sentido de la ceremonia, sino otro bautismo en un sentido espiritual, que es el que necesitamos reconocer. Y lo vamos a llamar el bautismo en Cristo. ¿Listos? Entonces, ¿qué del bautismo de Juan, otra vez del que el mismo Jesús participó, nos anticipan lo que ocurriría en el bautismo en Cristo? Porque mucha gente se bautizó de Juan, en Juan, pero solo cuando Jesús se bautizó, esto que vamos a puntualizar ahora sucedió. Entonces, ¿qué significa, qué representa, qué connotación tiene el bautismo en Cristo? ¿Listos? Entonces, lo primero es que el bautismo en Cristo significa el ingreso a una vida de plenitud. Repito, el bautismo en Cristo significa el ingreso a una vida de plenitud. Mire cómo arranca el relato. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. El Señor viene desde Galilea, el norte, hasta Judea, al sur, al Jordán. Jesús se desplaza hasta esa región donde Juan está bautizando. Escuche esto.
Es bien interesante que Juan escoja el Jordán como escenario para su anuncio. Porque les dije hace un momento, nosotros nos enfocamos en Juan como el Bautista. Pero recuerde que Juan está anunciando fundamentalmente ¿qué? Está anunciando la llegada del reino, la llegada del rey, del Mesías. Y llama la atención que el escenario que él escoge para hacer su anuncio sea precisamente el Jordán. Y el Jordán tiene una connotación simbólica bastante representativa para el pueblo de Dios, Israel, el Israel de la Escritura, y para nosotros. ¿Qué representa el Jordán? ¿Cuál es la gloriosa verdad espiritual que se manifiesta desde ese accidente geográfico, un río? Este río representa el paso de la vida del desierto a la posesión de la tierra prometida. El último escollo de Israel camino a la heredad fue el Jordán. El Jordán marca una de las transiciones más significativas que vivió la nación de Israel en toda su historia. El pueblo que por generaciones fue nómada, cruzó el Jordán para establecerse en una tierra. Y este no era solo el cambio de un modo de vida, o sea, del desierto a la abundancia, sino que también fue la transición de dos generaciones. Una generación incrédula que no quiso poseer la tierra, y una generación que ahora le creyó a Dios y abrazó la heredad. Y escucha, ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Juan, el Jordán emerge como centro de una nueva transición. La nación y la humanidad entera están presenciando y escuchando en el mensaje de un extraño predicador la inauguración del reino de los cielos. Juan está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí, ya se percibe, ya está entre nosotros. El Mesías está entre nosotros, ha llegado hasta el Jordán para decirnos que la realidad del reino nos ha invadido. Juan dice: ya viene, prepárense, se ha acercado. Y de pronto aparece Jesús en el Jordán diciendo: aquí estoy, el reino está entre vosotros, aleluya. La bendición del reino está en medio de nosotros. Ya no tenemos que seguir viviendo vidas desérticas y estériles. Ahora pasamos a disfrutar de la plenitud de la vida que le es dada a los que creen. Ya no más la inestabilidad del desierto. Bienvenido el reino de Dios. Jesús va hasta el Jordán para decirnos que es necesario pasar. Y este es en últimas el gran sentido del bautismo en Cristo. Ser bautizados en Cristo es entender que la vivencia de un cristianismo desértico, murmurador, de permanente queja, de incredulidad, se acabó. Bienvenido el reino de Dios. El bautismo en Cristo es el ingreso a una dimensión de vida que Él prometió y que ahora es una realidad gloriosa a todos los que creen, a todos los que pasan el Jordán. Pero sigamos avanzando. Entonces recuerda primero, el bautismo en Cristo significa el ingreso
a una vida de plenitud. Segundo, el bautismo en Cristo significa, escuche, este es precioso, el encuentro con todo lo cumplido en Cristo. Todo lo cumplido en Cristo. Jesús llega a donde Juan y le dice: hermano, vengo a bautizarme. Y Juan le dice: no, pero hermano, ¿cómo lo voy a bautizar a usted si usted debería bautizarme a mí? Entonces Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Escucha esto. Cuando uno toma el bautismo cristiano y lo establece como una réplica exacta del bautismo de Jesús oficiado por Juan, uno de los argumentos que sostiene esta afirmación, cuando la gente dice: no, es que uno debe bautizarse tal como se bautizó Jesús. Incluso algunos dicen: eso no puede ser en una piscina, eso tiene que ser en agua corriente, porque así se bautizó Jesús, y tiene que ser al aire libre. Algunos que dicen: es que eso que sucedió con Jesús debe ser la réplica exacta de lo que debe ser el bautismo cristiano. Entonces cuando uno dice: bueno, pero ¿y por qué afirmas eso? Y dice: porque es que si Jesús lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Yo no estoy tan seguro. Hay muchas cosas que Jesús hizo y que nosotros no hacemos. Por ejemplo, Él fue circuncidado y nosotros no participamos de la circuncisión. Ahora, ¿por qué no usamos ese mismo argumento entonces para decir: todos los cristianos deben circuncidarse? Porque es que Jesús fue circuncidado. Pero sí lo hacemos con el bautismo, fíjate. El bautismo debe ser así porque es que Jesús lo hizo. Sí, pero vuelvo y repito, hizo otras cosas y que no las hacemos. Por ejemplo, Jesús lavó los pies de sus discípulos para mostrarles que Él vino a servir y no a ser servido. ¿Por qué no hemos hecho del lavatorio de los pies una más de las ceremonias de la fe cristiana? Pastor, porque es que esas son ilustraciones simbólicas de una verdad que el Señor quería enfatizar. Pues sí. ¿Y por qué no le aplicamos eso mismo a lo del bautismo? Pero escúchame. El Señor llega donde Juan para decirle: mira, deja ahora porque conviene que cumplamos toda justicia. Cuando el Señor aparece en escena, Él viene a establecer un nuevo orden, pero solo puede establecer un nuevo orden si cumple el orden ya establecido. Por eso se sometió a la ley. Por eso cumplió todas las demandas de la ley. Entonces le dice a Juan: mira, yo he venido a cumplir con lo establecido hasta hoy, con mi obediencia para dar testimonio a los que están viendo. Y escúchame esto: si Jesús no hubiera cumplido lo que estaba establecido, no hubiera podido abrir las puertas de lo que había prometido. Él cumplió para establecer el nuevo orden, para mostrar que Él era el cumplimiento de toda la ley. Porque toda la ley y los profetas lo anunciaban a Él, apuntaban a su aparición. Pero ojo, esto es algo que Jesús hizo. Él debía cumplir con el bautismo de Juan, pero yo no. Es más, los mismos discípulos después instruyen a los seguidores de Jesús a decirles: ustedes participaron del bautismo de Juan, sí, pero escuche, hay algo que les falta.
¿Recuerdan el texto que citamos allá el miércoles pasado, allá en Hechos 19? Cuando Pablo llega a Éfeso y dice, venga, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? Y le dijeron, en el de Juan. Dice, no, 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 les falta algo. Y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Escúchame esto. Después del consumado después de la resurrección, el bautismo de Juan tiene tanta relevancia como el holocausto de un carnero. Porque todo eso ya fue cumplido en Cristo. En Cristo. El que tiene validez es el bautismo que el mismo Juan anunció. Él os bautizará con Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Miremos un tercer elemento. El bautismo en Cristo significa la entrada a una dimensión sobrenatural. El ingreso a una dimensión sobrenatural. Jesús viene ante Juan, a pesar de la resistencia de Juan, le dice, mira Juan, deja porque yo tengo que cumplir todo. Juan lo bautiza como haya sido. No sé si fue que lo sumergió, no fue si sacó agua del Jordán y le echó encima. No, ahí no dice. Algunos afirman que fue sumergido por la expresión subió luego del agua. Pero es muy interesante, esta expresión en el original podría traducirse también salió del agua. O sea, Jesús entra al agua y luego salió del agua. Pero la expresión no significa que haya sido sumergido en el agua, cubierto por el agua. Pero esta es después de que Jesús fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Al llegar al participar del bautismo en Cristo, somos sumergidos en la realidad del reino. La presencia del reino abre los cielos para nosotros. Eso era lo que estaba ocurriendo ahí. El reino que Juan había anunciado ahora estaba manifestándose a los ojos de todos los presentes. Todas las bondades del reino ahora están al alcance de los que creen. Las promesas divinas ya no son expectativas distantes y lejanas. Ahora los decretos del cielo se han hecho aún una realidad para la generación de los que creen, porque los cielos fueron abiertos, aleluya. La abundancia del cielo, la salud del cielo, la bendición del cielo, la visión del cielo, la mentalidad del cielo. Porque ahora nosotros vivimos con cielos abiertos sobre nosotros, gloria a Dios. Y es bastante significativo que Jesús iniciara su ministerio público después del bautismo. Esta es una clara ilustración del orden que fue inaugurado a partir de ahí. Cuando tú y yo somos bautizados en Cristo, en Él, el cielo se abre para nosotros. Y entonces comenzamos a entrar en una dimensión sobrenatural. Por eso tenemos acceso a la irrupción del cielo, por ejemplo, en nuestra salud, en nuestra cotidianidad. Yo sé que usted que me está escuchando en esta noche ha visto en múltiples ocasiones cómo el cielo ha invadido su realidad cotidiana para manifestar lo sobrenatural en su casa.
Pero un par de expresiones más. El bautismo en Cristo significa el sometimiento a una nueva autoridad. El sometimiento a una nueva autoridad. Y nota cómo relata Mateo. Cuando subió del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y es bien interesante porque, nota esto, esto es lo mismo que sucedió en Pentecostés. Cuando los 120 están en el aposento alto y entonces el Espíritu desciende como lenguas de fuego sobre ellos. Así lo enfatiza Hechos 2. Y es importante tratar de destacar lo que el escritor quiere mostrarnos. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdas, allá en Juan capítulo 1, vamos a mirar el texto. Esta era la señal inequívoca que Juan estaba mostrando para identificar al Mesías. ¿Sí? Allá en Juan capítulo 1, en el versículo 31, dice, y yo no le conocía. Juan está dando testimonio. Detrás de mí viene alguien, no sé qué, pero yo no le conocía. Pero para que fuese manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando con agua. O sea, el bautismo mío es un bautismo preparatorio, porque yo no le conocía. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, Juan el Bautista está contando en Juan capítulo 1 lo que ocurrió en el evento de Mateo 3, ¿cierto? Y nota lo que dice. Yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Vuelve y reitera. Yo le pregunto, ¿Juan no conocía a Jesús? No, Juan conocía a Jesús de Nazaret. Pero Juan no sabía que Jesús de Nazaret era el Mesías. ¿Cuándo supo? ¿Cuándo se enteró? Yo sí tenía como una sospecha, pero ahora es cierto. Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Espectacular. ¿Y por qué digo que el bautismo en Cristo nos viene para establecer una nueva autoridad sobre nosotros? Escucha. Porque esta es la connotación de la expresión bíblica del Espíritu Santo sobre nosotros. Y bueno, esto lo aprendimos hace un tiempo atrás, en un estudio que hicimos del Espíritu Santo aquí. Y notamos que hay tres formas como el Espíritu se conecta, se manifiesta con nosotros. Dice, el Espíritu Santo viene a estar con nosotros, el Paracleto, el que está con nosotros. No los dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo, el Paracleto, para que esté con nosotros. O sea, el Espíritu Santo es compañía. Pero también dice que el Espíritu Santo estará en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo opera el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo en nosotros nos regenera. El Espíritu Santo en nosotros forma la vida de Cristo. O sea, el Espíritu Santo con nosotros es compañía. El Espíritu Santo en nosotros es regeneración de vida. Pero el Espíritu Santo sobre nosotros
es autoridad y gobierno. Está sobre nosotros. Y así se manifestó. Por eso cada vez que Jesús habló, dijo: yo no hablo de mí mismo. Yo hablo de ¿quién? Del Padre. Yo hablo lo que el Padre me ha dado. Porque estaba sujeto a una autoridad. La autoridad del Padre. Y esto es lo que Juan enfatizó. Él los bautizará con el Espíritu. Él es el establecimiento de una nueva autoridad. Y esto es fundamental, mira. Muchos a tu alrededor probablemente nunca se enteren que tú fuiste bautizado en agua. Porque no andamos por ahí, por la vida presentándonos: hola, mi nombre es Ángel Enrique Sinales, yo en el año tal me bauticé en agua allá en la iglesia. No, así no nos presentamos. Algunos nos acompañaron en ese momento tan especial. Algunos fueron testigos. Algunos tenemos fotos. Pero pocas personas se enterarán de que fuimos bautizados en agua. Pero la idea de lo que el texto está enfatizando es que cada persona que te vea pueda reconocer que tú estás sujeto a una autoridad que está por encima de ti. Y escúchame, y podrán reconocer la grandeza de la vida que te habita. Juan conocía a Jesús. Alguna tradición dice que incluso gran parte de su crianza estuvieron juntos. Seguramente conocía la rectitud de este muchacho. Pero ¿cuándo supo que era? Cuando vio al Espíritu descender sobre él y que permanecía sobre él. Juan parece decirnos: yo tenía sospechas. Cuando tú has sido bautizado en Cristo, no eres un sospechoso de cristiano. No, eres alguien que manifiesta la vida de aquel que te gobierna y que habita en ti. Aleluya. Porque ¿sabes una cosa? Bautizarnos en Cristo es renunciar al gobierno propio y abrazar el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y finalmente, el bautismo en Cristo significa complacer el corazón del Padre por lo que somos. Complacer el corazón del Padre por lo que somos. El ritual del bautismo, el rito, la ceremonia, es algo que hacemos. Es algo de lo que participamos. Y ojo, yo no quiero que quede la sensación de que estoy como diciendo: eso es incorrecto, eso no se debe hacer. No. Yo lo que quiero que tú entiendas es que hay algo que es mucho más relevante. Escucha lo que te voy a decir, porque va a sonar un poquito así como: cualquier persona se puede bautizar en agua, pero solo los hijos renacidos de nuevo son bautizados en Cristo. Porque el bautismo en Cristo significa complacer al Padre por lo que somos. Tú puedes hacer, participar de una ceremonia, pero eres hijo por la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús. Hubo una voz de los cielos que decía: este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y usted me ha escuchado decir esto muchas veces, porque incluso lo mencioné hace unos minutos atrás. Jesús no ha iniciado su ministerio público. No ha comenzado a predicar, no ha comenzado a sanar, no ha levantado muertos, no ha echado fuera ningún demonio. Pero el Padre ya se complace en él, porque es su Hijo. Porque es su Hijo. En aquella ceremonia bautismal se hizo audible la voz del Padre. El bautismo en Cristo, además de abrir los cielos, nos permite escuchar la voz del Padre en forma audible. Pero esa voz marca una clara dirección para nosotros. Ahora nuestra vida adquiere un sentido de propósito. ¿Cuál propósito? Vivimos para complacer el corazón del Padre. Para eso vivimos. Para eso existimos en el reino. Para complacer el corazón del Padre. No se trata de cumplir con demandas religiosas. No procuramos tener contento a este o aquel. Nuestro objetivo ahora es que el Rey se sienta complacido con sus hijos. Juan se presentó en la ribera del Jordán predicando y bautizando. Llegó para hacer el cumplimiento de la palabra, lo profetizado por Isaías. Jesús viene hasta el Jordán para ser bautizado por Juan y para darle cumplimiento a todo lo que la Escritura había dicho de él. Ahora, usted y yo somos bautizados en Cristo para que todo lo cumplido en Cristo se ha manifestado en nosotros. Te lo digo, te lo resumo ya. Juan llega bautizando como preparación del que vendría, Cristo. Nosotros somos bautizados en Cristo como manifestación del que vino y ahora nos habita. Qué lindo que te hayas bautizado en agua. Aquí en casa, en esta casa, hacemos bautismos en agua. Una fiesta de cumpleaños no es el que le añade un año a mi existencia. Pero es bonito celebrar, que le celebren a uno con una fiesta. Pero un nuevo año a mí no me lo da una fiesta. Así nadie me lo celebre, así nadie se acuerde. Cuando llega la fecha, cumplo un año más. No, pero qué rico cuando a uno le hacen una fiesta. El bautismo en agua es esa fiesta. Pero no tiene sentido, si tú cumples en febrero, hacer una fiesta para en agosto. No tiene sentido. Porque no corresponde a la realidad de lo que se celebra. ¿Cuál es la idea? Que la fiesta sea el reflejo exacto de la verdad que está ocurriendo. Que esa ceremonia de la que tú participas al bautizarte
sea la expresión exacta del bautismo en Cristo, que es en últimas lo realmente trascendental. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por traernos, Señor, a una vida de plenitud. Porque en Cristo hemos cruzado el Jordán para establecernos en la tierra de la promesa, Señor. Gracias porque en Cristo hemos podido descubrir que en Él todo ha sido cumplido, Señor. Por eso no estamos esperando el cumplimiento de promesas, sino estamos viviendo la manifestación de lo que tú has dicho, Señor. Gracias, Señor, por habernos ingresado a una dimensión sobrenatural en la que tú te mueves, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy vivimos felices, sometidos a la autoridad de Dios a través de su Espíritu Santo y la verdad de su palabra, Señor. Queremos caminar para que todo el mundo reconozca que estamos bajo autoridad. Y cuando vean la autoridad que nos gobiernan, puedan reconocer al Cristo que nos habita. Aleluya. Así como Juan reconoció que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido por la presencia del Espíritu sobre él. Que la gente a nuestro alrededor pueda reconocer la vida del Cristo que nos habita por la autoridad de tu Espíritu sobre nosotros. Y que podamos vivir, Señor, para complacer al Padre, siendo hijos. Siendo hijos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. En Cristo Jesús. Amén.